Matías era uno de esos jóvenes que aprendieron demasiado pronto el peso de las pérdidas. Había visto su casa venirse abajo, su familia deshacerse y su propia fe esconderse en un rincón oscuro dentro del pecho, donde ya casi no llegaba la luz. Vivía caminando sin rumbo fijo, siguiendo caminos que no prometían nada. Por las noches dormía bajo un viejo puente de piedra, intentando ignorar el frío que atravesaba su ropa fina y el silencio que parecía burlarse de su esperanza. Nadie lo sabía, pero cada amanecer era para él un esfuerzo enorme por continuar, y aún así hablaba con el cielo, aunque creyera que no era escuchado. En el fondo, algo dentro de él se negaba a morir del todo, como una pequeña llama que se resiste a apagarse. Aquella tarde, mientras caminaba por la orilla del camino, Matías cargaba un cansancio que no era solo físico. Era el agotamiento de quien intenta y falla tantas veces que ya no distingue el esfuerzo de la desesperación. Pensó en detenerse allí mismo, sentarse en el suelo y dejar que el mundo siguiera sin él, cuando vio a una anciana tropezar y caer entre las piedras, desparramando las compras por el barro. No pensó en nada, simplemente corrió. La ayudó a levantarse, recogió las frutas, sopló el polvo de sus manos como si se tratara de alguien importante. Al principio, la mujer lo miró asustada, pero pronto percibió la honestidad de su gesto. Él no pidió nada, ni esperaba nada, solo ayudó. Y en ese instante, aunque no lo supiera, su vida comenzó a cambiar. Cuando anocheció, Matías volvió al refugio bajo el puente, pero algo en él estaba distinto. La lluvia empezó a caer con fuerza, golpeando el suelo como si repitiera todas las dudas que lo acompañaban desde hacía meses. Abrazó su mochila gastada y miró al cielo oscuro, sintiendo el agua correr por su rostro. «¿Por qué, Señor?», murmuró con la voz ronca de tanto intentar ocultar la desesperación. No era la primera vez que pedía ayuda y recibía silencio como respuesta. La aldea cercana lo había rechazado más temprano. El panadero, el carpintero, incluso el sacerdote cerraron las puertas sin escucharlo. Pero pese a todo, aquella noche recordó la gratitud en los ojos de la anciana. Y ese recuerdo le trajo una paz pequeña, pero real. Al amanecer, Matías se levantó con los pies fríos y el alma vacía, pero movido por una determinación que ni él mismo entendía. Caminó hasta la plaza del pueblo, donde nuevamente nadie siquiera lo miró. Era como si fuera invisible. Tocó la primera puerta con cuidado y explicó que buscaba trabajo, cualquier cosa. La respuesta fue un no rápido, acompañado de una mirada desconfiada. La segunda puerta se cerró antes de que terminara la frase. En la tercera, nadie se tomó la molestia de atender. En el mercado, intentó ofrecer su esfuerzo a cambio de unas monedas, pero recibió solo risas y desprecio. Con cada rechazo, su voz perdía firmeza, pero él continuaba. Recordaba las palabras de su madre. «Cuando Dios calla, hijo, es porque está trabajando». Aún así, ese día, esa fe parecía distante. Al final de la tarde, Matías se sentó a la orilla del camino, observando el sol esconderse detrás de las colinas. El cansancio era tan grande que ya no había espacio para lágrimas. Se quedó allí, quieto, con esa mezcla de fe y agotamiento que solo quien ha caído demasiadas veces conoce. Pensó en rendirse, en aceptar que quizá no había un lugar para él en el mundo. Pero, mientras se hundía en esos pensamientos, vio algo que lo sacó de sí mismo. La misma anciana del día anterior caminaba con dificultad, cargando bolsas pesadas. Tropezó y volvió a caer. Él no dudó. Se levantó, corrió y la ayudó a ponerse de pie, ofreciéndose a acompañarla hasta su casa. El trayecto era corto, pero suficiente para que la mujer notara que había algo diferente en aquel joven. Matías caminaba a su lado sin pedir nada, sin insinuar interés, sin siquiera comentar su situación. Solo sostenía las bolsas con firmeza
y le preguntaba si se sentía bien. Antes de despedirse, ella le agradeció con una sinceridad rara. «Ore por mí si aún cree que Dios escucha», pidió él con una sonrisa cansada. La anciana asintió sin imaginar que el joven no tenía dónde dormir. Al regresar al puente aquella noche, Matías no llevaba comida ni trabajo, pero cargaba una paz extraña, como si aquel gesto simple le hubiera devuelto un pedazo de la fe que creía perdida. Bajo el puente, mientras la lluvia comenzaba a intensificarse, Matías se sentó en el mismo rincón donde siempre dormía. El viento cortaba, pero algo en esa noche parecía menos cruel. Habló con Dios de nuevo, no con la misma rebeldía de los días anteriores, sino con una entrega cansada. «Si me pruebas, no me rompas, y si callas, enséñame a esperar». Las palabras salieron bajas, casi un susurro, pero fueron sinceras. El sonido del río se mezclaba con el de la lluvia, y por un instante tuvo la sensación de que el silencio no era tan vacío. Era como si el cielo dijera simplemente: «Aquí estoy, todavía». Cerró los ojos aferrándose a ese hilo de esperanza. A la mañana siguiente, Matías decidió intentarlo una vez más, aunque el desaliento insistiera en recordarle las puertas cerradas. Caminó hasta la pequeña iglesia del pueblo y entró despacio. El aroma de incienso lo envolvió, y las velas encendidas iluminaban el espacio con una quietud que lo desarmó. Se arrodilló, respiró hondo y murmuró: «No quiero oro ni suerte, solo necesito un lugar donde mi vida tenga sentido». Se levantó sin esperar respuesta, pero al girar no se dio cuenta de que alguien lo observaba al fondo, la misma anciana a quien había ayudado. Sin saberlo, salió de la iglesia creyendo que nada cambiaría, pero algo invisible ya empezaba a moverse a su favor. La tarde cayó rápidamente y Matías terminó sentado en la plaza, observando la vida pasar como si él fuera solo un espectador. Veía gente apurada, risas lejanas, el aroma del pan saliendo de la panadería. Todo lo que anhelaba parecía allí, al alcance de la mano, pero al mismo tiempo tan distante como un sueño imposible. Miró sus manos vacías y pensó que tal vez el problema no era el mundo, sino él mismo, que ya no tenía fuerzas ni para creer. Volvió al puente esa noche cargando un peso que ningún joven debería cargar. Se acostó en el suelo húmedo, miró el cielo lleno de estrellas y murmuró: «Tal vez la bondad también se canse». Al amanecer, el frío lo despertó antes que la luz. El hambre apretaba, pero más fuerte que ella era la sensación de estar perdido. Aún así, se levantó y caminó hacia el límite del pueblo, sin saber exactamente por qué. Fue entonces cuando escuchó un gemido débil proveniente de un muro antiguo. Al acercarse, vio a la anciana nuevamente, encorvada, intentando cargar una cesta demasiado pesada para sus fuerzas. Corrió como si la conociera desde años atrás. «Déjeme, yo lo hago», dijo, y ella lo miró sorprendida. «¿Otra vez tú?». Él solo sonrió y tomó la cesta. La acompañó hasta su casa modesta, sin imaginar que esto abriría la puerta al mayor giro de su vida. Cuando llegaron a la pequeña casa de adobe, la anciana casi perdió el equilibrio al entrar. Matías dejó la cesta en el suelo y la sostuvo por los brazos, ayudándola a sentarse en una silla. El lugar era sencillo, silencioso, con un olor leve a polvo y abandono. Encontró una manta doblada sobre el sofá y la colocó sobre sus hombros sin decir nada. La mujer lo observaba con ojos cansados, pero llenos de gratitud. «No sé cómo agradecerte», murmuró. Matías desvió la mirada avergonzado. «No hace falta, solo descanse». Al salir, caminó por el camino de tierra con pasos lentos, sin darse cuenta de que aquella casa ya había marcado algo dentro de él. Esa noche, Matías no volvió directamente al puente. Se sentó cerca del río, escuchando el agua correr, como si necesitara que ese sonido lavara lo más pesado dentro de él. Por primera vez en días, sintió que había hecho algo que realmente importaba.
No tenía monedas en el bolsillo, ni promesa de trabajo, pero tenía un tipo distinto de satisfacción, una paz que no venía de sobrevivir, sino del corazón. Se quedó dormido allí mismo, recostado en una piedra, con el rostro vuelto hacia el cielo. No lo sabía, pero aquel gesto silencioso de bondad sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginaba. El amanecer encontró a Matías aún a la orilla del río, con la ropa húmeda de rocío y el cuerpo adolorido por el suelo duro. Aún así, había ligereza en su pecho. Decidió volver al pueblo, sin saber exactamente qué buscaba, pero movido por una sensación extraña de que necesitaba pasar de nuevo por la calle de la anciana. Al llegar, la encontró en el jardín, intentando levantar una maceta caída. Parecía frágil, pero terca. Corrió hacia ella. «Deje, señora, yo lo hago». Ella levantó el rostro sorprendida. «Creí que no volverías». Matías sonrió de un modo tímido, casi infantil. «Yo pensé que usted no me necesitaría». Ella percibió allí una bondad sincera que hacía mucho no encontraba. Matías entró a la casa por segunda vez y ahora con más atención percibió detalles que antes no había notado. El plato con restos de sopa fría, una vela casi apagada, un rosario junto a la ventana. La soledad era casi palpable. «¿Usted vive sola?», preguntó con cuidado. La mujer asintió despacio. «Desde hace muchos años». Él no hizo preguntas, no quiso abrir heridas antiguas. Solo dijo: «Entonces, hoy tiene compañía». Pasó todo el día ayudándola a poner la casa en orden. Limpió el piso, arregló una gotera y encendió de nuevo la chimenea olvidada. Mientras trabajaba, ella lo observaba en silencio, sintiendo que aquel joven cargaba más dolor del que mostraba, pero también más luz de la que él mismo reconocía. Cuando el sol comenzó a caer detrás de las colinas, la anciana, que se presentó como doña Isabel, insistió en que Matías se sentara a la mesa. Le sirvió un plato de sopa caliente, un pedazo de pan y un poco de queso. «No tengo mucho, hijo, pero lo poco que hay se comparte», dijo con una dulzura que lo desarmó. Matías dudó, sintiendo vergüenza de aceptar, pero la sinceridad en el rostro de ella era tan real que no pudo negarse. Comió despacio, saboreando cada cucharada como si fuera la primera comida digna en semanas. Mientras conversaban, contó un poco de su historia, pero ocultó los detalles más duros. «A veces siento que Dios me ve, pero no me oye», confesó. Doña Isabel sonrió con una tristeza comprensiva. «Cuando él calla, es porque ya está preparando algo, hijo». Antes de que él se fuera, doña Isabel le entregó una pequeña bolsa con pan fresco. «Llévala y vuelve mañana, si puedes. El jardín necesita manos jóvenes». Matías agradeció con los ojos humedecidos y partió por el camino de tierra, sintiendo algo que casi había olvidado: gratitud. Esa noche, sentado bajo el puente, compartió el pan consigo mismo como quien recibe un regalo precioso. No había ningún lujo, pero había significado. Antes de dormir, repitió en voz baja las palabras de Minluce. Ella, cuando Dios calla, es porque ya prepara la respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no le parecieron un consuelo vacío. El viento sopló suave, casi afectuoso, como si alguien allá arriba confirmara que no estaba solo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa, pero llena de sentido. Matías llegaba temprano a la casa de doña Isabel, siempre con pasos discretos, como quien teme interrumpir. Ella lo esperaba con la puerta entreabierta y una sonrisa que parecía calentar el aire frío de la mañana. Él limpiaba el jardín, arrancaba hierbas secas, acomodaba herramientas antiguas y poco a poco aquel espacio abandonado empezó a cobrar vida. Nuevas flores surgieron donde antes solo había tierra endurecida. Mientras él trabajaba, ella a veces leía fragmentos de un libro de oraciones. Y aunque él fingiera no prestar atención,
Cada palabra encontraba un rincón dentro de él. Era como si, sin darse cuenta, ambos estuvieran sanándose mutuamente. Con el tiempo, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo. Había momentos en que ambos se quedaban simplemente escuchando el viento mover las cortinas, como si esa paz sencilla fuera suficiente. Doña Isabel cosía algunas ropas antiguas mientras Matías reparaba pequeñas cosas de la casa: una bisagra oxidada, un banco que crujía, una teja fuera de lugar. Cada uno llenaba la soledad del otro sin necesidad de explicar nada. Una tarde, al verla rezando en el porche, él se detuvo en la puerta para no interrumpir. Cuando ella terminó, preguntó si oraba por algo en especial. Ella abrió los ojos despacio y respondió con una sinceridad profunda: «Por ti». Matías quedó sin palabras. Nadie rezaba por él desde que era niño. Matías tardó unos segundos en reaccionar. La idea de que alguien pudiera rezar por él, de verdad, lo desestabilizó más que cualquier rechazo que hubiera recibido. ¿Por mí? Pero, ¿por qué?, preguntó casi en un susurro. Doña Isabel sonrió con una ternura que parecía abrazarlo. «Porque me recordaste que aún existe bondad en el mundo, hijo. Y porque, sin saberlo, fuiste la respuesta a la oración que hice cuando le pedí a Dios que no me dejara sola». Él miró al suelo, sin saber qué hacer con aquella verdad tan inesperada. Nadie jamás le había dicho algo parecido. Por primera vez, Matías comprendió que tal vez no estaba viviendo cosas al azar. Tal vez estaba exactamente donde necesitaba estar. Aquella noche, Matías no pudo dormir bajo el puente. Se acostó, pero la mente no se detenía. Sentía algo dentro de él moverse, como si una parte olvidada estuviera volviendo a la vida. Pensó en las palabras de doña Isabel, en la forma en que lo miraba, no con lástima, sino con reconocimiento. Sintió deseos de agradecer a Dios por haber cruzado sus caminos, pero aún había un temor profundo de volver a creer. Aún así, cerró los ojos y murmuró: «Si hay un propósito en esto, no permitas que me aparte de él». El río corría a su lado, suave, y por primera vez ese sonido no le trajo tristeza, le trajo esperanza. A la mañana siguiente, antes de ir a casa de doña Isabel, Matías hizo algo que no hacía desde la infancia. Se arrodilló a la orilla del río. No pidió milagros ni soluciones rápidas. Solo dijo, con una sinceridad casi dolorosa: «Señor, si me has traído hasta aquí por un motivo, no me dejes fallar». Luego se levantó y caminó con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Al llegar a la casa, se dio cuenta de que los vecinos ya no lo miraban como a un intruso. Algunos lo saludaban con la cabeza, otros murmuraban: «Ese es el joven que ayuda a la viuda». Matías no buscaba reconocimiento, pero aquello lo tocó. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algún lugar. Aún así, seguía durmiendo bajo el puente. No quería ocupar la habitación vacía que había pertenecido al hijo de doña Isabel. «No es mi lugar», decía cada vez que ella insistía. Pero ese día ocurrió algo inesperado. Al caer la tarde, él no apareció en la casa. Doña Isabel lo esperó con la puerta entreabierta y un café enfriándose sobre la mesa. Miró el reloj, el cielo, el camino. Nada. Un nudo comenzó a formarse en su pecho. Tomó su chal, se apoyó en el bastón y salió a la calle, preguntando a los vecinos si lo habían visto. Algunos ni siquiera sabían de quién hablaba, hasta que una mujer comentó: «A veces veo a alguien durmiendo bajo el puente». El corazón de la anciana se aceleró. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia el río. Cuando llegó al puente, el viento frío hacía que su ropa golpeara su cuerpo frágil. Doña Isabel se agachó con dificultad y vio bajo el arco de piedra una figura acurrucada contra el suelo húmedo. Se acercó despacio hasta reconocer al joven, dormido, usando su mochila como almohada. Su corazón se apretó.
Dios mío, y yo pidiendo compañía mientras él duerme aquí. Tocó el hombro de Matías con cuidado. Él despertó sobresaltado, sin entender lo que estaba sucediendo. «¿Doña Isabel? ¿Qué hace aquí?» Ella no respondió de inmediato. Solo miró el lugar, aquel suelo frío que servía de cama para el muchacho noche tras noche. «¿Tú vives así, hijo?», preguntó con una delicadeza que dolía más que cualquier reproche. Matías bajó el rostro, avergonzado, queriendo decir que era algo temporal, pero sabiendo que ya no tenía excusas. «No quería que usted lo supiera. Usted ya tiene sus propios problemas». Doña Isabel se incorporó con esfuerzo y apretó la mano de él entre las suyas. «Problema es dejar que alguien a quien quiero duerma en el frío mientras yo tengo una casa con calor». Respiró hondo y concluyó: «Vamos, hoy no pasas otra noche aquí». Él intentó negarse, pero la firmeza cariñosa de aquella mujer venció cualquier resistencia. Volvieron juntos por el camino oscuro, y Matías sintió que por primera vez en años no caminaba solo,